La tragedia de Inocencia Pacheco, 1876, Puebla. El vaso que estaba marcado. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La tragedia de Inocencia Pacheco, 1876, Puebla. El vaso que estaba marcado. En la ciudad de Puebla, conocida como la Ciudad de los Ángeles por su leyenda fundacional y famosa por sus iglesias cubiertas de azulejos de Talavera que brillaban bajo el sol mexicano como joyas incrustadas en piedra, vivía una joven llamada Inocencia Pacheco. Era el año de 1876, un momento crucial en la historia mexicana cuando el país se debatía entre el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada y el levantamiento de Porfirio Díaz que pronto transformaría a México. Pero en las casas de las familias acomodadas poblanas, estas convulsiones políticas parecían distantes, menos importantes que los eventos sociales que definían su mundo. Bautizos, funerales y sobre todo, bodas. Inocencia tenía 20 años y poseía esa belleza delicada que los poetas de la época comparaban con las flores de magnolia que crecían en los patios coloniales de Puebla. Su nombre parecía profético. Había algo genuinamente inocente en sus grandes ojos color café, en su sonrisa tímida que iluminaba su rostro ovalado, en la forma en que se sonrojaba fácilmente cuando era el centro de atención. Su cabello era castaño oscuro, casi negro, que caía en ondas naturales hasta su cintura cuando lo soltaba, aunque generalmente lo llevaba recogido en estilos elaborados apropiados para una señorita de su posición social. Su piel tenía ese tono de porcelana que era resultado tanto de genética favorable como de cuidadoso resguardo del sol poblano, considerado demasiado intenso para damas de buena familia. Era la única hija de don Celestino Pacheco y doña Asunción, una posición que la hacía simultáneamente preciosa y presionada. Don Celestino había construido una fortuna considerable en el negocio textil. Puebla era famosa por sus fábricas de tela, y la familia Pacheco poseía 3 de las más productivas. No eran aristocracia antigua, pero su riqueza les compraba respeto, y doña Asunción, quien sí provenía de una familia colonial con pergaminos pero sin dinero, proporcionaba el linaje que completaba la ecuación social perfecta. Inocencia había sido criada con todos los privilegios que la riqueza podía comprar en el Puebla de 1870. Había estudiado en el Colegio de las Vizcaínas durante 3 años, cuando la familia vivió temporalmente en la Ciudad de México para los negocios de don Celestino. Allí aprendió francés hasta hablarlo con fluidez, estudió piano con un maestro italiano, perfeccionó su bordado y pintura en acuarela y recibió instrucción en todas las artes que convertían a una joven en candidata matrimonial deseable. Era educada sin ser pedante, piadosa sin ser mojigata, hermosa sin ser vanidosa. En resumen, el tipo de joven mujer que cualquier familia poblana respetable querría como nuera. El prometido de Inocencia era Edmundo Villarreal, un joven de 25 años que representaba exactamente el tipo de partido que don Celestino había esperado para su hija.
Edmundo provenía de una familia hacendada que poseía tierras extensas en los valles fértiles alrededor de Puebla, cultivando principalmente maíz y trigo que vendían tanto localmente como para exportación. Era el hijo mayor, heredero de una fortuna considerable en tierras y propiedades. Más importante para don Celestino, Edmundo había demostrado ser inteligente y trabajador, modernizando las operaciones de la hacienda familiar con nuevas técnicas agrícolas que había estudiado durante un año en Europa. Físicamente, Edmundo era el epítome del caballero mexicano de su época, alto y bien proporcionado, con el porte erguido de alguien acostumbrado a montar a caballo desde la infancia. Tenía el rostro angular con rasgos marcados, bigote perfectamente recortado según la moda y ojos oscuros que mostraban tanto inteligencia como determinación. Vestía siempre impecablemente, con trajes de corte europeo que mandaba hacer en la capital, y llevaba un reloj de bolsillo de oro que había pertenecido a su abuelo, un toque de tradición familiar que Inocencia encontraba encantador. El noviazgo entre Inocencia y Edmundo había sido formal y apropiado, extendiéndose durante 18 meses. Edmundo visitaba la casa Pacheco cada domingo después de misa, sentándose en la sala principal con Inocencia, mientras doña Asunción bordaba discretamente en una esquina, presente, pero permitiéndoles cierta ilusión de privacidad. Conversaban sobre literatura. Ambos disfrutaban las novelas románticas francesas que estaban de moda, sobre música, sobre sus visiones del futuro. Inocencia apreciaba que Edmundo no la tratara como objeto decorativo, sino como persona con opiniones válidas, consultándola sobre temas que muchos hombres considerarían demasiado serios para mujeres. Durante paseos dominicales por el Zócalo de Puebla, siempre acompañados por carabina apropiada, Edmundo le había descrito la casa que estaba preparando para ella en su hacienda, no la casa principal donde vivían sus padres, sino una casa nueva que había mandado construir específicamente para ellos, diseñada con las comodidades modernas que había visto en Europa. Baños con plomería interna, ventanas grandes que dejaban entrar luz natural, una biblioteca donde Inocencia podría guardar todos los libros que quisiera. Esta atención a sus preferencias, este esfuerzo de crear un espacio que sería verdaderamente de ambos en lugar de simplemente trasladarla a su mundo, había tocado profundamente a Inocencia y solidificado su afecto hacia él. La boda estaba programada para el 15 de noviembre, una fecha seleccionada cuidadosamente para evitar tanto las lluvias de verano como el frío intenso del invierno poblano. La ceremonia se celebraría en la Catedral de Puebla, ese edificio magnífico cuyo interior estaba decorado con oro y mármol, considerado una de las catedrales más hermosas de toda la Nueva España. La recepción tendría lugar en la Casa Pacheco, una mansión colonial de 2 plantas construida alrededor de un patio central con una fuente de cantera rosa y jardines llenos de rosas y jazmines que perfumaban el aire. Los preparativos habían comenzado casi un año antes de la fecha elegida. Doña Asunción había asumido el control total de la planificación con la intensidad de alguien organizando no solo una boda, sino un evento que sería recordado y discutido en los círculos sociales poblanos durante años. Se esperaban 400 invitados, un número que reflejaba tanto la prominencia de las familias Pacheco y Villarreal como la importancia que se daba a las conexiones sociales en aquella época. El vestido de novia había sido encargado a un modisto francés que había establecido su atelier en la Ciudad de México después de huir de París durante la Comuna. El diseño era espectacular, satén blanco importado de Lyon, con un corpiño completamente cubierto de perlas de agua dulce cosidas a mano, formando diseños florales.
mangas largas de encaje de Bruselas que habían sido tejidas específicamente para este vestido por maestras encajeras belgas, y una falda con volumen sostenido por 8 capas de enaguas de crinolina. La cola del vestido medía 4 metros, una longitud que requeriría 4 pajes para manejarla durante la procesión nupcial. El costo del vestido solo había sido equivalente a lo que un trabajador textil promedio ganaría en 5 años, pero don Celestino no había escatimado gastos para su única hija. El velo era una obra maestra separada, tul de seda tan fino que era casi transparente, bordado con hilos de plata en patrones de azahares y campanas, símbolos tradicionales de bodas. Había sido confeccionado por monjas del convento de Santa Rosa, famosas por su habilidad con trabajos de aguja delicados. Mediría 3 metros de largo cuando estuviera completamente extendido, cubriendo no solo a Inocencia, sino gran parte de la cola de su vestido. Pero entre todos los elementos elaborados del ajuar nupcial, había uno que causaba particular entusiasmo tanto en Inocencia como en doña Asunción, un juego de cristalería que había sido encargado especialmente para el brindis nupcial. Doña Asunción, siempre atenta a los detalles que distinguirían esta boda como verdaderamente memorable, había ordenado la creación de copas de cristal personalizadas para el brindis que se haría después de la ceremonia religiosa, antes de proceder a la recepción. El juego había sido fabricado por el maestro vidriero más reconocido de Puebla, don Evaristo Sánchez, cuyo taller producía las piezas de cristal y vidrio soplado más hermosas de toda la región. Don Evaristo había creado 60 copas de cristal transparente, cada una grabada con las iniciales entrelazadas I y E, por Inocencia y Edmundo, en letra cursiva elegante. Pero la copa que usaría Inocencia, la copa de la novia, era especial, diferenciada de todas las demás por un pequeño símbolo adicional, una rosa grabada en la base del tallo, visible solo cuando se miraba la copa desde abajo o cuando se sostenía contra la luz de cierta manera. Esta rosa grabada servía a un propósito práctico, además de estético. Durante el brindis nupcial, con 60 copas idénticas siendo servidas simultáneamente por los sirvientes, sería fácil perder de vista cuál era específicamente la de la novia. La rosa grabada permitiría que los sirvientes identificaran instantáneamente la copa de Inocencia, asegurando que le fuera entregada la copa correcta en el momento apropiado del brindis. Era un detalle pequeño pero típico de la meticulosidad de doña Asunción. Nada podía dejarse al azar, cada elemento debía ejecutarse perfectamente. Lo que nadie en la familia Pacheco sabía, lo que nadie podría haber sospechado, era que esta rosa grabada, este pequeño símbolo destinado a facilitar la identificación, se convertiría en la marca de muerte que permitiría a alguien con intenciones malévolas identificar exactamente cuál copa envenenar. Capítulo 1. Entre los empleados de la casa, Pacheco había una mujer llamada Dolores Reyes, que servía como dama de compañía de Inocencia. Dolores tenía 28 años y había estado al servicio de la familia durante 6 años, desde que Inocencia tenía 14. Oficialmente, su trabajo era acompañar a Inocencia en actividades sociales, ayudarla con su vestuario, leerle en voz alta y proporcionarle compañía apropiada cuando doña Asunción estaba ocupada con otros asuntos. Era un puesto respetable, muy por encima de las criadas ordinarias, y Dolores lo había ejecutado con dedicación aparente. Pero detrás de su fachada de servilismo leal, Dolores escondía un resentimiento profundo y creciente hacia Inocencia. No era resentimiento por algún maltrato. Inocencia siempre había sido amable con ella, tratándola con más consideración que muchas señoritas trataban a su personal. El resentimiento de Dolores era más fundamental, más visceral.
Era envidia pura de la vida privilegiada que Inocencia disfrutaba simplemente por el accidente de haber nacido en la familia correcta. Dolores provenía de una familia que una vez había sido respetable, pero había caído en pobreza, después de que su padre perdió todo en malas inversiones. Mientras crecía, Dolores había visto su vida deteriorarse progresivamente, de una casa cómoda a habitaciones alquiladas, de vestidos bonitos a ropa remendada, de educación en colegio privado a ninguna educación en absoluto cuando el dinero se acabó. Había sido hermosa en su juventud, con pretendientes de familias decentes, pero la pérdida de fortuna de su familia la había convertido en mercancía matrimonial indeseable. Los hombres que una vez la habían cortejado la abandonaron por jóvenes con dotes apropiadas. A los 22 años, sin fortuna y sin perspectivas de matrimonio, Dolores había tenido que aceptar empleo como dama de compañía. Un puesto que la colocaba en limbo social incómodo, demasiado educada para ser criada común, pero demasiado pobre para ser igual de la familia que servía. Pasaba sus días vistiendo a Inocencia con vestidos que Dolores nunca podría permitirse, acompañándola a eventos sociales donde Dolores era invisible mientras Inocencia era admirada, escuchando a Inocencia hablar sobre su prometido maravilloso mientras Dolores envejecía sin esperanza de casarse jamás. Con cada año que pasaba, el resentimiento de Dolores crecía como tumor maligno en su alma. Odiaba despertarse cada mañana, sabiendo que pasaría el día sirviendo a alguien menor que ella, en edad pero infinitamente superior en fortuna. Odiaba la amabilidad de Inocencia porque hacía imposible justificar el odio que sentía. Sería más fácil si Inocencia fuera cruel, pero su gentileza genuina solo hacía que Dolores se sintiera más mezquina por su resentimiento. Y sobre todo, Dolores odiaba saber que Inocencia tendría todo lo que a ella le había sido negado. Un matrimonio prestigioso, una casa hermosa, hijos que heredarían riqueza y posición, una vida de comodidad y respeto. Cuando se anunció el compromiso entre Inocencia y Edmundo, algo se quebró permanentemente en Dolores. La idea de pasar meses ayudando a preparar una boda elaborada, de vestir a Inocencia en su hermoso vestido de novia, de presenciar su felicidad mientras Dolores enfrentaba futuro de servicio perpetuo y soledad, era insoportable. Los pensamientos oscuros que Dolores había reprimido durante años comenzaron a surgir con fuerza que ya no podía controlar. Al principio, fantaseaba simplemente con arruinar la boda de alguna forma menor, derramar vino en el vestido de novia, revelar algún secreto vergonzoso de la familia Pacheco. Pero estas fantasías no proporcionaban satisfacción suficiente. Gradualmente, sus pensamientos se volvieron más oscuros, más violentos. Comenzó a imaginar no solo arruinar el día de boda de Inocencia, sino terminar su vida completamente. Si Inocencia muriera, especialmente de forma espectacular y pública, el dolor de doña Asunción sería exquisito, la humillación social de la familia sería completa y Dolores finalmente tendría venganza por todas las injusticias que había sufrido. Dolores sabía que necesitaría veneno, algo que pudiera administrarse en público sin ser detectado inmediatamente, que actuara lo suficientemente rápido para que Inocencia no pudiera ser salvada, pero no tan rápido que muriera antes del momento máximo de drama. Investigó en los libros de la biblioteca de don Celestino, aprovechando su acceso a la casa para estudiar textos médicos y botánicos. Consultó discretamente con un boticario en el mercado, fingiendo síntomas de enfermedad para obtener información sobre varios compuestos. Finalmente decidió usar arsénico, el rey de los venenos, como era conocido en aquella época. El arsénico era relativamente fácil de obtener, usado comúnmente en tintes textiles, en venenos para ratas e incluso en algunos tratamientos médicos cuestionables.
Don Celestino, con sus fábricas textiles, tenía arsénico almacenado en sus bodegas para procesos de teñido. Dolores, con acceso a las oficinas de don Celestino, bajo el pretexto de llevar mensajes de doña Asunción, podría robar una cantidad pequeña sin que nadie lo notara entre los inventarios grandes. Durante los meses de preparación de la boda, Dolores robó arsénico en pequeñas cantidades, escondiéndolo en un frasco que guardaba entre sus posesiones personales. Lo molió hasta convertirlo en polvo fino, casi impalpable. Estudió sus efectos, aprendiendo que en dosis suficiente causaba vómitos, convulsiones y muerte dentro de horas. Era perfecto para sus propósitos. El desafío era la entrega. ¿Cómo administrar el arsénico a Inocencia específicamente en un momento donde sería imposible salvarla de forma que creara máximo espectáculo? Dolores estudió cada detalle del plan de la boda, buscando el momento perfecto. Y entonces, mientras ayudaba a doña Asunción a revisar los arreglos finales, escuchó sobre el brindis nupcial con las copas especiales de cristal grabadas. Dolores prestó atención particular cuando doña Asunción explicó sobre la copa especial de Inocencia, marcada con la pequeña rosa grabada en la base del tallo. Esta información era exactamente lo que Dolores necesitaba. Si pudiera aplicar arsénico a esa copa específica antes del brindis, Inocencia bebería el veneno delante de todos los invitados. Para cuando los síntomas comenzaran, probablemente durante la recepción, sería demasiado tarde para intervención médica efectiva. Inocencia moriría en agonía, su boda perfecta transformada en funeral, y la humillación de la familia Pacheco sería completa. Dolores refinó su plan meticulosamente. Las copas de cristal estaban siendo almacenadas en la despensa de la casa Pacheco, esperando ser trasladadas a la catedral el día de la boda. Dolores tenía acceso a esta área como parte de sus deberes, ayudando a organizar suministros para la recepción. Una noche, una semana antes de la boda, cuando la casa estaba tranquila y oscura, Dolores bajó a la despensa con una vela y su frasco de arsénico. Encontró las cajas que contenían las copas de cristal, cuidadosamente empacadas en paja para prevenir roturas durante el transporte. Trabajando meticulosamente, Dolores examinó cada copa bajo la luz de la vela, hasta encontrar la que tenía la pequeña rosa grabada en la base del tallo, la copa de Inocencia. Con manos que temblaban ligeramente, a pesar de su determinación, Dolores vertió el arsénico en polvo en la copa. La cantidad era generosa, suficiente para matar a varias personas, no solo una. El arsénico formó una capa fina de polvo blanco en el fondo y los lados internos de la copa. Dolores sabía que cuando el vino fuera vertido, el arsénico se disolvería instantáneamente, invisible e insípido en el líquido oscuro. Satisfecha con su trabajo, devolvió la copa envenenada a su empaque, cuidándose de no dejar señales de que las cajas habían sido disturbadas. Regresó a su habitación con sensación de triunfo oscuro mezclado con terror ante lo que había hecho. Había cruzado una línea de la que no había retorno. En una semana, Inocencia estaría muerta y Dolores sería responsable. La magnitud de esto la mantuvo despierta durante horas, pero cada vez que la culpa amenazaba con abrumarla, se recordaba todas las injusticias que había sufrido, todos los años de servir a alguien menos merecedora que ella, y su determinación se endurecía nuevamente. Capítulo 2. La última semana antes de la boda transcurrió en frenesí de actividad final. La casa Pacheco bullía con trabajadores de todas las descripciones: floristas arreglando decoraciones elaboradas, músicos ensayando las piezas que tocarían, cocineras preparando los ingredientes para el banquete masivo.
Doña Asunción estaba en todas partes simultáneamente, verificando cada detalle, corrigiendo imperfecciones microscópicas, asegurándose de que nada pudiera salir mal. Inocencia pasaba sus días en estado de emoción nerviosa contenida. Había esperado este momento durante 18 meses, y ahora que finalmente estaba aquí, sentía una mezcla de anticipación y ansiedad que la mantenía en constante movimiento. Edmundo visitaba cada tarde, trayendo pequeños regalos y palabras de aliento. Sus conversaciones habían cambiado de tono. Ya no hablaban sobre el futuro abstracto, sino sobre detalles concretos de la vida que comenzarían juntos en días. Dolores observaba todo esto con rostro cuidadosamente neutral, ejecutando sus deberes con eficiencia habitual, mientras internamente contaba las horas hasta que su venganza se materializaría. Ayudaba a Inocencia a probarse el vestido por última vez, a practicar cómo caminar con la cola larga sin tropezar, a ensayar la sincronización del brindis nupcial. Cada interacción con Inocencia requería que Dolores suprimiera el conocimiento de lo que había planeado, que mantuviera la máscara de servidora leal cuando en realidad era asesina en espera. Hubo momentos cuando Dolores casi vaciló. Una tarde, 3 días antes de la boda, Inocencia le confió sus nervios sobre la noche de bodas, buscando consejo de Dolores, quien era mayor y presumiblemente más conocedora sobre temas matrimoniales. La vulnerabilidad de Inocencia en ese momento, su confianza genuina en Dolores como confidente, casi quebró la determinación de Dolores. Pero entonces recordó que después de esta boda, Inocencia tendría todo: esposo amoroso, posición social elevada, riqueza, mientras Dolores regresaría a su cuarto de sirviente sola y sin esperanza. La chispa de compasión se extinguió rápidamente. La víspera de la boda, siguiendo tradición, Inocencia cenó solo con sus padres. Era una comida tranquila, cargada de emoción. Don Celestino, hombre generalmente estoico, lloró abiertamente mientras brindaba por su única hija. «Eres mi tesoro», dijo con voz quebrada. «Y aunque me duele entregarte a otro hombre, sé que Edmundo te apreciará como mereces». Doña Asunción también lloraba, abrazando a Inocencia con intensidad que revelaba cuán difícil sería dejarla ir. Después de cenar, Inocencia se retiró temprano a su habitación, sabiendo que necesitaba descansar para el día largo que vendría. Dolores la ayudó a prepararse para dormir, cepillando su cabello como hacía cada noche, ayudándola con su camisón de dormir. Era una rutina familiar que habían ejecutado cientos de veces durante 6 años. Mientras Dolores cepillaba el cabello largo de Inocencia, mirando el reflejo de ambas en el espejo del tocador, la señorita privilegiada y su sirviente resentida tuvo un último momento de duda. ¿Realmente podía hacer esto? ¿Realmente podía matar a esta joven que nunca le había hecho daño directo? Pero entonces Inocencia sonrió a su reflejo y dijo: «Dolores, después de que me case, quiero que vengas a vivir conmigo en la hacienda. No puedo imaginar mi vida sin ti. Serás mi dama de compañía principal, con salario aumentado y tus propias habitaciones hermosas». Las palabras, destinadas como bondad, tuvieron efecto opuesto en Dolores. La idea de continuar este servicio por años más, ahora en la hacienda de Edmundo, siendo testigo de la felicidad matrimonial de Inocencia día tras día, era peor que simplemente terminar su empleo con los Pacheco. Dolores sonrió y agradeció a Inocencia por la oferta generosa, pero internamente su determinación se solidificó en hierro. No habría más años de servicio. Mañana todo terminaría. Capítulo 3. El día de la boda amaneció con cielo perfectamente azul, sin una nube visible. El sol de noviembre brillaba con intensidad que prometía día hermoso, pero no demasiado caluroso.
exactamente el clima que doña Asunción había esperado cuando eligió la fecha meses atrás. Parecía que hasta el cielo conspiraba para hacer esta boda perfecta, sin saber que fuerzas mucho más oscuras también estaban en juego. La casa Pacheco despertó al alba. Las criadas comenzaron inmediatamente los preparativos finales, cocinando, limpiando, arreglando flores. Doña Asunción había dormido apenas 3 horas, demasiado ansiosa para descansar apropiadamente. Don Celestino revisaba obsesivamente su discurso que daría durante el brindis, practicando las palabras que expresarían su amor por su hija y su bienvenida a Edmundo en la familia. A las 8 de la mañana, el proceso de vestir a Inocencia comenzó. Fue un ritual elaborado que requirió 3 horas completas. Primero, el baño ceremonial con agua perfumada con aceites de rosa y jazmín, preparado por doña Asunción personalmente, según receta que su propia madre había usado para su boda. Inocencia se sumergió en el agua fragante, intentando calmar sus nervios mientras su madre le hablaba suavemente sobre el matrimonio, sobre sus responsabilidades como esposa, sobre la vida nueva que comenzaría en pocas horas. Después del baño vino el peinado, ejecutado por la mejor peinadora de Puebla que había sido contratada específicamente para esta ocasión. El cabello de Inocencia fue lavado nuevamente, cepillado hasta brillar como seda, luego elaboradamente trenzado y enrollado en un recogido alto que tomó casi 2 horas crear. Cada mechón fue colocado con precisión, asegurado con docenas de horquillas, adornado con perlas pequeñas que brillaban como estrellas en cielo nocturno. La corona de azahares frescos fue colocada finalmente, sus flores blancas y fragantes completando el peinado. Luego vino la ropa interior, camisola de lino finísimo bordada con iniciales de Inocencia, enaguas almidonadas, capa sobre capa creando volumen masivo, medias de seda sostenidas por ligas decoradas con cintas azules, algo azul según tradición, y finalmente el corsé, apretado hasta que la cintura de Inocencia medía apenas 43 centímetros. Inocencia apenas podía respirar profundamente, pero la silueta creada era exactamente la que la moda de 1876 exigía. El vestido fue colocado sobre ella con reverencia casi religiosa, con 5 mujeres trabajando simultáneamente para manejar todas sus capas y volumen sin arrugar nada. Los botones de perla en la espalda, había más de 100, fueron abrochados uno por uno, proceso que tomó 20 minutos. Los guantes de cabritilla blanca fueron deslizados sobre sus manos, cada dedo ajustándose perfectamente. Los zapatos de satén blanco con hebillas de plata fueron calzados en sus pies. Finalmente, el velo fue colocado sobre la corona de azahares, cayendo en cascada de tul plateado que cubría completamente a Inocencia y se extendía metros detrás de ella. Cuando todo estuvo completo y las mujeres se apartaron para permitir que Inocencia se viera en el espejo de cuerpo completo, un jadeo colectivo llenó la habitación. Inocencia era una visión de belleza nupcial, tan hermosa que hasta doña Asunción, quien raramente mostraba emoción abierta, comenzó a llorar. Dolores, quien había ayudado con todo el proceso de vestir, observaba con mezcla de admiración a pesar de sí misma y satisfacción amarga. Sí, Inocencia estaba hermosa, y en pocas horas estaría muerta, toda esta belleza desperdiciada, este día perfecto transformado en pesadilla. Dolores se permitió pequeña sonrisa mientras pensaba en la copa envenenada que esperaba en la catedral, marcada con su pequeña rosa grabada, destinada para labios de la novia. La procesión hacia la catedral comenzó al mediodía. Inocencia viajó en carruaje especial adornado con flores blancas y cintas de satén, acompañada solo por su padre. Doña Asunción y el resto de la familia habían partido antes en otros carruajes.
Las calles de Puebla estaban llenas de gente que había salido para ver pasar a la novia. Era tradición que las bodas de familias prominentes fueran eventos semipúblicos que toda la ciudad celebraba. La gente gritaba bendiciones, arrojaba pétalos de flores, aplaudía cuando el carruaje pasaba. La Catedral de Puebla se alzaba majestuosa en el centro de la ciudad, sus torres gemelas cortando el cielo azul. El interior había sido transformado en jardín de ensueño, con flores blancas, cubriendo cada superficie disponible, velas creando luz dorada cálida, y el aroma del incienso mezclándose con perfume de azahares. Los 400 invitados llenaban los bancos, vestidos con sus mejores galas, representando lo mejor de la sociedad poblana. Edmundo esperaba en el altar, visiblemente nervioso pero radiante de felicidad. Cuando vio a Inocencia comenzar su camino hacia él, del brazo de don Celestino, su rostro se transformó en expresión de asombro puro. Ella era más hermosa de lo que había imaginado posible, una aparición angelical en blanco que parecía flotar más que caminar. La ceremonia procedió con solemnidad apropiada. El obispo de Puebla personalmente oficiaba, honor reservado solo para familias más importantes. Las palabras rituales fueron pronunciadas, los votos intercambiados con voces claras, los anillos bendecidos y colocados. Cuando Edmundo levantó el velo para besar a Inocencia, sellando su unión, el aplauso en la catedral fue ensordecedor. Pero la ceremonia religiosa era solo primera parte del día. Ahora venía el brindis nupcial, que se realizaría en el atrio de la catedral, antes de proceder a la recepción en la Casa Pacheco. Este brindis era tradición importante, el primer acto de Inocencia y Edmundo como pareja casada, compartiendo vino bendecido con sus familias y amigos más cercanos. Las 60 copas de cristal grabadas ya estaban preparadas en mesas en el atrio, dispuestas en filas perfectas. Servidores con botellas de vino francés, importado especialmente para esta ocasión, esperaban la señal para comenzar a servir. Entre todas estas copas idénticas, una llevaba la pequeña rosa grabada en su base, la copa destinada para Inocencia, la copa que contenía muerte en lugar de celebración. Capítulo 4. Dolores observaba desde la periferia, su corazón latiendo con anticipación terrible. Este era el momento que había planeado durante meses. Pronto, muy pronto, Inocencia bebería del vaso envenenado y el proceso irreversible comenzaría. Dolores había calculado que los síntomas tardarían aproximadamente 30 a 40 minutos en manifestarse, tiempo suficiente para que el brindis terminara y la procesión hacia la Casa Pacheco comenzara, pero no tanto tiempo que Inocencia estuviera lejos de público cuando colapsara. Los invitados comenzaron a salir de la catedral hacia el atrio, formando grupos mientras esperaban que los novios emergieran. El sol de mediodía caía implacable, y muchos invitados agradecían la sombra proporcionada por las arcadas que rodeaban el atrio. Los servidores comenzaban a moverse entre las mesas, verificando que todo estuviera en orden para el brindis inminente. Fue en este momento que algo inesperado sucedió, algo que Dolores no había previsto en su planificación meticulosa. Uno de los servidores, un joven llamado Pascual que tenía apenas 16 años y era nuevo en el servicio de eventos grandes, estaba nervioso ante la importancia de la ocasión. Mientras verificaba las copas, tropezó ligeramente con el borde de una mesa. Instintivamente, extendió su mano para estabilizarse y en el proceso golpeó una de las copas. Era la copa con la rosa grabada. La copa envenenada destinada para Inocencia. La copa cayó al suelo de piedra del atrio con sonido cristalino, que se escuchó claramente sobre el murmullo de conversaciones. Se rompió en docenas de fragmentos. El arsénico en polvo que había estado esperando en su interior, ahora esparcido entre los pedazos de cristal roto.
Dolores, observando desde la distancia, sintió que su corazón se detenía. No, esto no podía estar pasando. Meses de planificación, todo el riesgo que había tomado, y ahora la copa estaba destruida por torpeza de un sirviente inepto. Su plan perfecto se desmoronaba ante sus ojos. El supervisor de los servidores corrió hacia Pascual, regañándolo furiosamente por su torpeza. «¡Idiota! Esa era la copa especial de la novia. ¿Cómo vamos a saber cuál darle ahora?» Doña Asunción, escuchando la conmoción, vino a investigar. Cuando vio la copa rota, la única marcada con la rosa que la identificaba como copa de Inocencia, su rostro se puso pálido. «¿Qué sucedió aquí?», exigió. El supervisor explicó rápidamente sobre el accidente. Doña Asunción miró las copas restantes, todas idénticas, sin la marca distintiva. «Necesitamos algo para marcar una nueva copa para Inocencia. No podemos simplemente darle cualquiera. La copa de la novia debe ser especial». Uno de los servidores más viejos, sugirió atar una cinta alrededor del tallo de una de las copas para distinguirla. Doña Asunción aprobó la solución improvisada. Una cinta de satén blanco fue producida rápidamente y atada alrededor del tallo de una de las copas limpias e intactas. «Esta será la copa de Inocencia», declaró doña Asunción. «Asegúrense de que se la den a ella específicamente durante el brindis». Dolores observaba todo esto con creciente horror. El arsénico que había aplicado tan cuidadosamente estaba ahora mezclado con fragmentos de cristal en el suelo, siendo barrido por un sirviente. La copa que Inocencia usaría ahora era completamente segura, sin veneno alguno. Su plan había fallado no por ser descubierta, sino por puro azar, un accidente estúpido que había destruido meses de preparación. La furia y la frustración de Dolores eran casi físicamente dolorosas. Había estado tan cerca. Todo había estado perfectamente arreglado. Y ahora, por tropiezo de un sirviente torpe, Inocencia viviría, se casaría felizmente, tendría la vida perfecta que Dolores le había querido negar. Era insoportable, pero no había nada que Dolores pudiera hacer. El arsénico había desaparecido, mezclado con polvo y escombros. No había forma de envenenar la nueva copa marcada sin ser vista por docenas de testigos. Dolores tuvo que observar, impotente y furiosa, mientras el brindis procedía exactamente como había sido planeado, excepto que ahora sería celebración en lugar de preludio a tragedia. Inocencia y Edmundo emergieron de la catedral para aplausos masivos. Se pararon en el centro del atrio mientras las copas de cristal fueron distribuidas a todos los invitados. A Inocencia le fue entregada la copa marcada con cinta blanca y a Edmundo una copa sin marcar idéntica a las otras. Don Celestino se puso de pie para dar su discurso. Con voz emocionada habló sobre su amor por su hija, sobre su confianza en Edmundo como su yerno, sobre su esperanza para el futuro de la nueva pareja. Cuando terminó, todos levantaron sus copas. «Por Inocencia y Edmundo», gritó don Celestino, «que su matrimonio sea largo, feliz y bendecido con muchos hijos». «¡Salud!», respondieron los 400 invitados al unísono. El sonido de cristal tintineando llenó el atrio mientras todos bebieron. Inocencia tomó un sorbo pequeño y delicado del vino, sonriendo a Edmundo sobre el borde de su copa. El vino era excelente, perfectamente servido, completamente seguro. Dolores tuvo que apartar la mirada, incapaz de soportar ver la felicidad en el rostro de Inocencia. Su plan había fallado. Inocencia viviría. Y Dolores tendría que continuar su vida de servicio, ahora cargando el peso adicional de saber que había estado dispuesta a cometer asesinato y había fallado. Era derrota aplastante. Capítulo 5. La recepción en la casa. Pacheco fue espectacular. El banquete incluía 12 platos diferentes, desde sopas delicadas
hasta carnes asadas, mariscos frescos traídos desde Veracruz y postres elaborados que eran obras de arte comestibles. Los músicos tocaban sin parar, alternando entre piezas clásicas europeas y música mexicana tradicional. Inocencia y Edmundo bailaron el vals nupcial en el centro del patio, rodeados por invitados que los observaban con sonrisas y lágrimas de alegría. Dolores ejecutaba sus deberes mecánicamente, ayudando donde fuera necesario, manteniendo su máscara de sirviente eficiente. Pero por dentro era tormenta de emociones, rabia por el fracaso de su plan, alivio perverso de no ser asesina después de todo, y sobre todo desesperación ante el futuro que se extendía ante ella sin cambio ni esperanza. Después de medianoche, cuando los invitados finalmente comenzaron a retirarse, Inocencia y Edmundo partieron hacia la hacienda donde pasarían su primera noche como pareja casada. Mientras el carruaje se alejaba, Inocencia se volvió para mirar la casa de su infancia una última vez. Vio a Dolores de pie en el portal, observando. Inocencia levantó su mano en despedida, sonriendo con afecto genuino hacia la mujer que había sido su compañera durante 6 años. Dolores devolvió el gesto automáticamente, pero no sintió nada excepto vacío. Cuando el carruaje desapareció en la oscuridad, Dolores se retiró a su habitación y lloró por primera vez en años. No lágrimas de remordimiento por lo que casi había hecho, sino lágrimas de frustración amarga por todo lo que nunca tendría. Los días siguientes fueron tortura para Dolores. Tenía que ayudar a empacar las posesiones de Inocencia para enviarlas a la hacienda. Tenía que escuchar a doña Asunción hablar sobre cuán perfecta había sido la boda. Tenía que fingir alegría cuando todos a su alrededor celebraban. Y peor, tenía que guardar el secreto de lo que había intentado hacer, cargando esa culpa y ese fracaso completamente sola. Una semana después de la boda, algo sucedió que cambió todo. Un sirviente estaba limpiando el área donde la copa marcada se había roto durante el brindis. Aunque el área había sido barrida inmediatamente después del incidente, algunos fragmentos pequeños de cristal habían quedado entre las piedras del atrio. El sirviente, siendo meticuloso, los recogía cuando notó algo extraño, un polvo blanco adherido a algunos de los fragmentos de cristal. Curioso, el sirviente mostró los fragmentos al mayordomo de la casa Pacheco, quien había supervisado los preparativos de la boda. El mayordomo, habiendo servido a la familia durante décadas y visto muchas cosas extrañas, sintió inquietud inmediata. Polvo blanco en copa que había sido destinada específicamente para la novia. Podía ser inocente, podía ser mortal. Decidió consultar con don Celestino antes de descartar el asunto. Don Celestino, escuchando sobre el descubrimiento, sintió escalofrío de presentimiento. Ordenó que los fragmentos fueran llevados inmediatamente a un químico de confianza para análisis. El químico, usando técnicas disponibles en 1876, determinó en 2 días que el polvo era arsénico, veneno letal en concentración alta. La revelación cayó sobre la casa Pacheco como bomba. Alguien había intentado envenenar a Inocencia durante su boda. Solo la suerte ciega, el tropiezo de un sirviente torpe, había prevenido asesinato. Don Celestino llamó inmediatamente a las autoridades. El alguacil de Puebla, don Fernando Contreras, comenzó investigación exhaustiva. La primera línea de investigación fue quién tenía acceso a las copas antes del brindis. Los servidores fueron interrogados, pero todos tenían coartadas sólidas. Habían estado juntos preparando para la boda. Ninguno había tenido oportunidad de estar solo con las copas. La investigación se expandió para incluir a cualquiera quien había tenido acceso a la casa Pacheco en las semanas previas a la boda. Dolores, como miembro del personal doméstico, fue interrogada junto con todos los demás sirvientes. Mantuvo compostura perfecta, negando saber nada sobre arsénico o copa envenenada.
Pero el alguacil Contreras era investigador experimentado. Notó que aunque Dolores respondía preguntas apropiadamente, había algo en sus ojos, un destello de miedo cuando se mencionaba el arsénico, una tensión en su cuerpo que sugería culpa. Contreras ordenó que las habitaciones de todo el personal fueran registradas. En el cuarto de Dolores, escondido entre su ropa en un baúl pequeño, los investigadores encontraron el frasco vacío que había contenido el arsénico robado. También encontraron un diario donde Dolores había escrito sus pensamientos durante los meses previos a la boda, páginas llenas de resentimiento hacia Inocencia, de fantasías sobre arruinar la boda y finalmente de planificación meticulosa de cómo administraría el veneno. Confrontada con esta evidencia, Dolores se derrumbó completamente. Confesó todo: el robo del arsénico de las bodegas de don Celestino, la aplicación a la copa marcada con rosa, su plan de matar a Inocencia durante el brindis. Explicó su resentimiento de años, su envidia de la vida privilegiada de Inocencia, su desesperación ante su propio futuro sin esperanza. Quería que sufriera, sollozó Dolores. Quería que doña Asunción sintiera el mismo dolor que yo he sentido toda mi vida. No es justo que algunas personas tengan todo mientras otras no tienen nada. Inocencia no merecía toda esa felicidad cuando yo nunca tendré ninguna. El juicio de Dolores fue sensación en Puebla. Los periódicos cubrieron cada detalle, fascinados por la historia de dama de compañía resentida que había intentado envenenar a la novia en su propio brindis nupcial. La confesión de Dolores y su diario proporcionaban evidencia abrumadora de su culpa. El abogado defensor de Dolores intentó argumentar que había estado mentalmente desequilibrada por años de resentimiento acumulado, que no era completamente responsable de sus acciones. Pero el juez rechazó este argumento. Planificación meticulosa durante meses demuestra mente clara y capaz, declaró. Dolores Reyes sabía exactamente lo que hacía. Eligió odio sobre gratitud, venganza sobre aceptación. Dolores fue sentenciada a 25 años de prisión. Sentencia excepcionalmente larga para la época, reflejando la gravedad de su crimen y las circunstancias particularmente traicioneras. Había vivido en casa de la víctima, había sido tratada con bondad y había respondido con intento de asesinato. Fue enviada a prisión de mujeres en la Ciudad de México. Según reportes de los años siguientes, Dolores nunca se adaptó a la vida carcelaria. Su resentimiento, en lugar de disminuir, creció hasta consumirla completamente. Murió en prisión en 1889 de neumonía, habiendo cumplido solo 13 años de su sentencia. Según las monjas que la atendieron en sus últimos días, sus palabras finales fueron sobre injusticia. Incluso en su lecho de muerte, culpaba al mundo por sus propias elecciones. Capítulo 6. Inocencia, cuando fue informada sobre cuán cerca había estado de ser asesinada, reaccionó con mezcla de horror y compasión inesperada. «Pobre Dolores», dijo a Edmundo, «su vida debe haber sido tan infeliz para llevarla a tal desesperación». Edmundo estaba menos comprensivo. «Intentó matarte», recordó. «No merece tu compasión». Pero Inocencia insistió. «Entiendo que lo que hizo fue imperdonable, pero también entiendo que el resentimiento puede envenenar el alma tanto como el arsénico envenena el cuerpo. Dolores fue víctima de circunstancias injustas. Nació en familia que perdió su fortuna. Fue forzada a servicio cuando había sido criada para vida mejor. Eso no justifica lo que intentó hacerme, pero explica cómo llegó a ese punto. Esta capacidad de Inocencia para empatizar incluso con quien había intentado matarla se convirtió en tema de conversación en círculos sociales poblanos. Algunos admiraban su compasión cristiana,
Otros pensaban que era ingenuamente indulgente, pero para Inocencia no era cuestión de debate moral, sino de comprensión humana fundamental. Inocencia y Edmundo construyeron matrimonio extraordinariamente feliz. Tuvieron 9 hijos durante los siguientes 18 años, 6 niñas y 3 niños. La casa que Edmundo había construido para Inocencia se llenó de risa de niños, de música de piano que Inocencia tocaba cada tarde, de conversaciones intelectuales que la pareja disfrutaba durante las noches después de que los niños se dormían. Edmundo resultó ser esposo progresista para su época, valorando genuinamente las opiniones de Inocencia sobre asuntos tanto domésticos como de negocios. Consultaba con ella sobre decisiones relacionadas con la hacienda, respetaba su juicio y la trataba como socia genuina en lugar de accesorio decorativo. Este respeto mutuo formó fundamento de matrimonio que duraría más de 50 años. El incidente del vaso marcado tuvo impacto duradero en cómo Inocencia vivió su vida. Se volvió defensora apasionada de mejorar condiciones para sirvientes domésticos, estableciendo programas educativos para mujeres jóvenes en servicio, asegurándose de que su propio personal fuera bien pagado y tratado con respeto. Nadie debería sentirse tan desesperado que contemple asesinato, explicaba. Si podemos crear sociedad más justa, tal vez menos personas sentirán el tipo de resentimiento que consumió a Dolores. También estableció fondo de caridad que proporcionaba dotes pequeñas a mujeres jóvenes de familias empobrecidas, dándoles oportunidad de matrimonio decente que de otra forma no tendrían. Dolores perdió sus perspectivas matrimoniales cuando su familia perdió fortuna, explicaba Inocencia. Si hubiera habido ayuda disponible, tal vez su vida habría tomado rumbo diferente. El vaso marcado, o más precisamente los fragmentos de la copa envenenada que se habían roto, fueron preservados como evidencia durante el juicio. Después de que Dolores fue sentenciada, don Celestino recuperó estos fragmentos. Los guardó en caja especial con documentación completa de lo que había sucedido. Años después, cuando Inocencia tenía nietos lo suficientemente mayores para entender, les mostraba estos fragmentos y contaba la historia completa. No para asustarlos, sino para enseñar lección importante sobre compasión, sobre cómo envidia puede destruir, sobre importancia de gratitud por bendiciones que uno tiene. Estos fragmentos de cristal me salvaron la vida, explicaba. No por su belleza, sino por romperse en momento exacto. A veces las cosas que parecen desastres, copa rota, plan arruinado, son en realidad bendiciones disfrazadas. La tradición de copas de cristal personalizadas para brindis nupciales, tan popular en círculos sociales poblanos antes del incidente, disminuyó significativamente después del caso. Familias comenzaron a preocuparse de que copas marcadas, especialmente, pudieran facilitar envenenamiento dirigido. La simplicidad se volvió preferible a ostentación cuando seguridad estaba en juego. Don Celestino vivió lo suficiente para conocer a todos sus nietos, muriendo pacíficamente en 1895, rodeado por familia grande que su única hija había creado. Doña Asunción lo sobrevivió por 8 años, pasando sus últimos años principalmente en la hacienda con Inocencia y Edmundo, ayudando a criar a sus nietos y encontrando paz en ver cómo su hija había construido vida tan hermosa. Edmundo murió en 1927 a los 76 años, después de breve enfermedad. Inocencia, ahora 71, sintió su pérdida profundamente, pero encontró consuelo en familia numerosa que la rodeaba. 9 hijos, 32 nietos y ya 7 bisnietos. Vivió otros 6 años después de la muerte de Edmundo, muriendo pacíficamente en 1933.
En su funeral, que atrajo a cientos de dolientes, el sacerdote habló sobre cómo Inocencia había vivido hasta su nombre, manteniendo cierta inocencia y bondad a lo largo de toda su vida, incluso después de enfrentar intento de asesinato en día de su boda. Ella podría haberse vuelto cínica, desconfiada, amargada, dijo. En cambio, eligió compasión, eligió entender incluso a quien quiso matarla, eligió usar su experiencia para ayudar a otros en lugar de retirarse en miedo. Los descendientes de Inocencia y Edmundo todavía viven en Puebla. La historia del vaso marcado se pasa de generación en generación, pero no como simple cuento de casi tragedia evitada. Se cuenta como lección sobre múltiples temas, sobre cómo envidia destruye al envidioso más que a su objetivo, sobre importancia de gratitud en lugar de resentimiento, sobre cómo accidentes aparentes pueden ser providencia disfrazada, y sobre el poder de compasión incluso frente a maldad intencional. La casa en la hacienda que Edmundo construyó para Inocencia todavía existe, ahora museo familiar, que documenta no solo la vida de Inocencia y Edmundo, sino también el incidente dramático de su boda. En una sala especial, los fragmentos de la copa envenenada están exhibidos junto con copias del diario de Dolores, transcripciones del juicio y fotografías de todos los involucrados. Es recordatorio de capítulo oscuro en historia familiar, pero también testimonio de cómo bondad puede triunfar sobre malicia, cómo vida puede ser celebrada incluso cuando muerte estuvo tan cerca. Si esta historia del vaso marcado te ha conmovido y quieres descubrir más casos reales de crímenes, tragedias y misterios históricos de México y América Latina, te invito a que des like, te suscribas al canal y actives las notificaciones. Me encantaría leer tu opinión. ¿Crees que Inocencia fue demasiado compasiva con Dolores? ¿La envidia puede justificarse cuando las injusticias sociales son reales? Comparte tus reflexiones en los comentarios y nos vemos en el próximo video con otra historia que te hará pensar sobre la naturaleza humana, la justicia y el perdón.